Vamos. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta, canta la creación. Al mundo paz, el Salvador en tierra reina hoy. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad. Verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida
en las alturas, exaltada nuestro Rey, Hosana en las alturas, exaltada nuestro Rey, exaltado, sé exaltado, Cristo hoy sé exaltado, exaltado, sé exaltado, Cristo hoy sé exaltado, exaltado, sé exaltado, exaltada nuestro Rey, exaltada
Muy buenas noches. Hoy día es un día pero muy especial. Es cierto que todos los domingos que nos reunimos, siempre lo hacemos alrededor de nuestro Padre Celestial. Siempre recordando que la palabra dice, cuando nos reunimos, Él está en medio de nosotros. Y de eso estamos plenamente convencidos. Inclusive cuando estamos en casa, aún más, inclusive podríamos estar solos caminando por la calle, el Señor siempre está con nosotros. Y hoy día que nos reunimos para alabarlo a Él, cantándole toda la gloria para Él, porque no solamente nosotros cantamos acá en la tierra, sino como en los cantos que cantamos para esta Navidad, cantan también los ángeles en el cielo. La palabra de Dios nos asegura que cuando alabamos a Dios, si en este momento estamos alabando a Dios y hay ángeles a nuestro alrededor, no creo que los ángeles estén sentados escuchando cómo alaban estos hermanitos a Dios. No, ellos también se ponen a alabar juntamente con nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a estar alrededor o en medio de la congregación alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, se cumplió la palabra de Dios cuando nosotros, como hijos de Dios, después de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús también alrededor nuestro, en medio nuestro, siempre estamos alabando al Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, hoy día festejamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo llamamos la Navidad. Hay diferentes maneras de conceptuar este significado de la Navidad, pero yo creo que lo más correcto es ir a la palabra de Dios y si es que en la Biblia no encontramos Navidad, realmente estamos hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Salvador, la encarnación del Verbo que la palabra de Dios habla de Él desde el principio. Y no solamente desde el principio de nuestra Biblia, sino está hablando del principio de la eternidad. Entonces, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, Él es el Verbo eterno, Él estuvo presente en la creación. La palabra de Dios dice que todas las cosas han sido creadas por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, eso es lo que queremos, en un resumen, hablar, pero en el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos nosotros en la palabra de Dios, en la historia de Israel, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 400 años antes, ya se había perdido el estudio de la palabra de Dios, se había perdido un poco acerca de la manifestación del Espíritu Santo de una manera constante en el pueblo de Israel. Tanto que hubo un tiempo que a veces vemos en la palabra de Dios que había un silencio. No es porque Dios no hablaba a su pueblo, sino que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no estaba acercándose a nuestro Padre Celestial conforme a las Escrituras, sino solamente conforme a sus costumbres o tradiciones. Y también podemos recordar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue predicado, fue profetizado 700 años antes de que nuestro Señor Jesús venga. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, ahí es donde nos dice de que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Allí está hablando que se le pondrá por nombre el Padre Eterno. Su nombre iba a ser el Todopoderoso. También está hablando ahí que cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, habían cosas que ya habían sido habladas, inclusive desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, ya Dios había dicho de que iba a enviar a una simiente de una mujer, y nosotros podemos ver cómo es que en la Biblia nos habla acerca de este nacimiento. Yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de ustedes en sus casas tienen un pesebre, un nacimiento, donde
Ponemos ahí a María, a José, están los ángeles, están los 3 reyes magos, están todos los animales, y es maravilloso ver ese nacimiento, y justamente cuando vemos ese nacimiento nosotros inmediatamente nos recordamos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, nosotros podemos tener estas fotografías, estas imágenes, estas representaciones prácticamente en todo el mundo, en todo el mundo. Y nosotros ahora vamos a ver no solamente de que el nacimiento de Jesús es armar un pesebre, poner a María, a José, a Jesús, los pastores, poner luces, poner estrellas. No solamente es eso, hay un significado mucho más profundo para nosotros acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Nosotros podemos ver que el nacimiento de nuestro Señor Jesús prácticamente fue el cumplimiento de una misión, pero una misión muy clara. Jesús nació para morir en la cruz. Él nació como un bebé para dar su vida en rescate por muchos. Así dice la palabra. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 4, vamos a encontrar que Dios, el Espíritu Santo, hablando a sus hijos, hablando a su pueblo, hablando a la iglesia, nos dice, les comentaba 400 años antes, después 700 años antes, toda esta promesa ya había sido dada, pero dice en el versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, mejor dicho, cuando llegó ese día, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que fue nacido de mujer, María, fue en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba bajo la ley. Entonces, la Navidad no es solamente regalos, sí, tiene que haber regalos, porque realmente Dios nos regaló toda la creación y entre nosotros compartimos regalos, pero ¿qué regalo podríamos darle a nuestro Dios nosotros? Porque entonces nosotros compartimos regalos. Algo más valioso que Dios tiene delante de Él son los hombres. Justamente por eso es que Dios amó de tal manera al hombre, una vez que se había perdido, para que Él lo pudiese rescatar. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a ese Hijo, unigénito, a ese Hijo para que todos nosotros podamos creerle, podamos escucharle y aún más, recibirle en nuestro corazón. Entonces, el mejor regalo que nosotros podíamos darle hoy día a nuestro Señor Jesucristo es nuestro corazón. Nosotros mismos entregarnos a Él. Y Dios, como Él ve en nosotros una preciosa creación, porque Él mismo nos creó, y aún más, cuando hemos renacido, cuando hemos nacido por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios, ahora siendo nuevas criaturas, la palabra de Dios dice que nosotros somos sus hijos amados en quien Él tiene en nosotros complacencia. Él se complace en nosotros. Al vernos, cuando nosotros corremos a Él, cuando nosotros le hablamos a Él, cuando nosotros conversamos con Él, Él por supuesto nos ama tanto y nos recuerda todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos un momentito a Lucas capítulo 1, versículo 6. En los evangelios está escrito cómo es que vino el Salvador, cómo es que Jesucristo nació acá en la tierra. En el capítulo 1, versículo 26, después de los 700 años que Dios ya había hablado por el profeta Isaías, dice en el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
Vamos mirando lo que dice la palabra. Un ángel llega a un pueblo llamado Galilea, no, a una ciudad de Galilea, un sector bastante grande, pero el lugar donde específicamente él tenía que llegar se llamaba Nazaret. Y en el versículo 27 ya especifica la persona. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Allí hay dos personas que Dios ya había visto sus corazones, que estaban dispuestos para recibir la palabra y caminar conforme a su voluntad. Dice que esta virgen y este varón llamado José eran de la casa de David, eran descendientes del rey David. Y el nombre de la virgen era María. Y nosotros tenemos nuestro pesebre y conocemos desde niños, muchos años atrás, que siempre ponemos en ese nacimiento a José y María. Si podemos verlo nosotros en nuestro espíritu, sería maravilloso todo lo que estamos viendo en la palabra. Versículo 28. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, él habló palabras. Y el ángel no habló palabras por su propia cuenta, sino solamente lo que oyó del Padre. O el Padre le dijo, di estas palabras cuando llegas delante de esta virgen llamada María. ¿Y qué dijo él? Mejor dicho, ¿qué dijo Dios a María? Le dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Le está hablando personalmente a ella. No se veía estas cosas que Dios hable de una manera personal, al menos en ese tiempo. Nosotros vemos en el libro de Hebreos que dice que Dios hablaba de muchas maneras en otro tiempo, pero ahora Dios, al menos a nosotros la iglesia, nos habla por medio del Hijo. Este es el momento justamente en que el Hijo de Dios se va a manifestar acá en la tierra y tenía que ser comunicado por medio de un ángel directamente de nuestro Dios. Y por supuesto que esta era una mujer muy, muy favorecida. Era una mujer muy, pero muy bendecida porque había sido escogida por Dios. Pero si nosotros nos vemos también en Cristo, nosotros también tenemos esta misma posición de María cuando nos vio, y en realidad a todos los hombres, y en forma particular a María, porque por medio de ella iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces le dice, salve tú, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Al menos en ese tiempo. No es que las mujeres no eran benditas, pero aquí le está hablando de una manera muy, pero muy especial a María, porque María iba a ser un instrumento de Dios para la venida del Mesías, para la venida del Señor, con ese gran propósito que dijimos al principio, que Él iba a nacer acá en la tierra para morir, para dar su vida en rescate de muchos o de todos los hombres. Y María fue la elegida. Por supuesto que esta salutación le fue impresionante a ella. Si nosotros en cualquier momento cuando estamos caminando o descansando en algún lugar escuchamos la voz de Dios en nuestros corazones, por supuesto que nos llama mucho la atención. Cuánto más en ese tiempo ver un ángel que te esté hablando. Ahora nosotros estamos tan acostumbrados como hijos de Dios que Jesucristo mismo nos habla. Y que un ángel venga y nos hable, gloria a Dios. En el versículo 30 dice, el versículo 29 dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Qué es lo que a mí me está hablando? Por supuesto que ella no se la esperaba de esa manera. Aunque todo el pueblo de Israel ya sabía que en ese tiempo iba a venir el Mesías. Dios se iba a manifestar.
Todo el pueblo de Israel sabía por las Escrituras, aunque se había perdido la esencia de esta profecía, pero ya era tiempo. Entonces, por eso es que a ella le llamó la atención, y como ella conocía la palabra como cualquier hombre o mujer del pueblo de Israel, por supuesto que le llamó mucho la atención. Entonces, versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, no temas. No solamente no tengas miedo, porque no necesariamente ella tenía miedo, sino estaba bastante exaltada, como dice en el versículo anterior, estaba turbada. A veces mentalmente no podemos entender la poderosa palabra de Dios, pero si nosotros creemos que es quien Dios nos está hablando, el Espíritu Santo nos ayuda a entender y nosotros vamos a creer y saber y estar seguros que es Dios quien es el que nos está hablando a nuestros corazones. Entonces le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Mira, en este tiempo, esta mujer fue la que estaba bajo la gracia de Dios. Para nosotros en este tiempo, debido a que esta mujer creyó en Dios, debido a que esta mujer fue un instrumento para el nacimiento de nuestro Salvador, nosotros podemos experimentar esto, que la gracia de Dios está sobre nosotros, pero ya a veces como que no nos llama mucho la atención, a veces no lo entendemos muy bien, pero sí estamos seguros que nosotros estamos bajo la gracia, el regalo o las cosas que Dios nos dio a nosotros, cosas que no la merecíamos. No hicimos nada, absolutamente. Al contrario, habíamos hecho cosas muy contradictorias, pero nuestro Dios, enviando a su Hijo para que Él nazca en Belén, nosotros hemos obtenido esta eterna redención y ahora estamos en gracia delante de Dios. Así que cuando vemos el nacimiento en nuestras casas y donde estemos, y cuando hoy día recordamos en esta Navidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo esto debe venir a nuestros corazones por la palabra de Dios. No solamente ver un nacimiento, así qué bonito, mira, es que está maravilloso, bien pintadito. No, estamos viendo cómo es que Jesucristo vino acá a esta tierra. Siempre, para morir por nosotros, para dar su vida por rescate de muchos. Entonces, el ángel comenzó a explicarle y en el versículo 31 le dijo, ella era una mujer virgen, le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bueno, nosotros vamos a ver un poquito más adelante en otro pasaje de que María ya estaba desposada o comprometida con José. Ya hemos visto su nombre aquí en la palabra de Dios, que estaba desposada con un varón que se llamaba José. Entonces le dice: vas a tener un bebé y será, dice en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María sabía quién era el Altísimo. Ahora está escuchando a un ángel. Ya escuchó que ella había sido hallado gracia delante de Dios. Y le dijo: bendita tú entre todas las mujeres. Prácticamente está delante de Dios ella, escuchando estas palabras. Y ahora ella iba a concebir un bebé y dar a luz. Y le dijo qué nombre iba a ponerle. Le dijo: y le llamarás su nombre Jesús, pero también dice que será llamado Hijo del Altísimo. Y ahora nosotros conocemos esto, que fue una gran noticia para el pueblo de Israel en este momento, personalmente a María. Y le sigue explicando y le dice: y el Señor dará el trono de David su padre. Dicho sea de paso, ellos eran descendientes del rey David. Él está diciendo que él va a tener ese trono de su padre David, de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo David.
Pero le dice, y reinará sobre la casa de Jacob, el pueblo de Israel, pero le dice, para siempre, y su reino no tendrá fin. Le está hablando de ahora de un rey eterno, de un rey que su reino no se va a acabar. Entonces está hablando de algo muy, pero muy especial. En el versículo 33 dice que va a reinar para siempre, para siempre. Y nosotros sí sabemos ahora, gracias a Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Si bien es cierto, cuando vino acá, Él no vino como ese rey para reinar acá en la tierra. Jesús dijo, mi reino no es de acá, mi reino es de los cielos. Este reinado se va a manifestar cuando venga en su segunda venida, que ya falta muy poco, para que nosotros juntamente con Él nos vayamos al cielo como reyes, y Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Entonces nosotros como hijos de Dios también vamos a recibir nuestra herencia. Y la herencia que tenemos también es participar de este reinado de nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo María en ese momento? Al principio un poco turbada, pero ahora está viendo todo lo que Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento, y todo el pueblo de Dios sabía todas estas promesas. Aún más, ellos debían saber de memoria la palabra de Dios. Ellos lo hablaban constantemente. Por eso es que ahora nosotros a veces nos aconsejamos y hablamos de que la palabra de Dios dice que debemos poner en nuestras paredes, en nuestras ventanas, en nuestras puertas, en nuestro corazón, en nuestra mente, donde estemos debe estar la palabra de Dios. Cuanto más que esté en nuestros corazones. Y si está en nuestros corazones, de la abundancia de nuestros corazones hablará nuestra boca. Entonces, el pueblo de Israel, que era temerosa de Dios, ellos conocían la palabra y entendían, y aquí estamos hablando de un linaje muy, muy especial, los descendientes del rey David. Entonces, versículo 34, María le hizo una gran pregunta lógica, le hizo una gran pregunta al ángel. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto si todavía no conozco varón? Todavía no me he casado, ¿cómo voy a tener hijos? Ahora, la respuesta del ángel, o la respuesta de Dios, por medio del ángel, fue, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y va a ver el resultado de que ella escuchara al Espíritu Santo. Para nosotros, que el Espíritu Santo more en nosotros, que esté sobre nosotros, no es algo que no sabemos. Estamos seguros por la palabra de Dios como nuevas criaturas, como hijos de Dios, Él mora en nosotros. En aquel tiempo no había esa experiencia, en este tiempo no sucedía esto en todas las personas. Habían personajes especiales, tiempos muy especiales en que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, los ungía, y el hecho de que el Espíritu Santo esté sobre esa persona era de que esa persona tenía una misión muy, muy especial. Especialmente en los reyes, en los profetas, en los maestros que Dios utilizaba a la gente para enseñar la palabra de Dios. Y ahora, este Espíritu Santo iba a estar sobre ella. Cuando leemos todo este versículo, a veces podemos ver más o menos como dice el Salmo 91. El que habita a la sombra del Altísimo. ¿Ve? Está hablando para todas las personas que van a habitar bajo la sombra del Altísimo.
Y allí dice, morará el que habita bajo la sombra del Altísimo. Hay un resultado si nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo. Y ahora María le está diciendo, va a estar bajo la sombra del Altísimo. En aquel tiempo esto no era común. Ahora que somos hijos de Dios, sí, nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo. Y todas las bendiciones nos pertenecen. En este caso para María era algo muy, pero muy especial. Entonces le dijo que el Espíritu Santo iba a estar sobre ella. Nosotros vemos que ahora, que si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué trabajo está haciendo en nosotros? La palabra de Dios nos dice que está vivificando todo nuestro ser, porque es el mismo Espíritu Santo que estuvo cuando nuestro Señor Jesucristo murió y al tercer día lo resucitó o vivificó todo su cuerpo. Ese mismo trabajo está haciendo en nuestro ser hoy en día, gracias a María que escuchó la palabra de Dios y sobre todo le creyó y obedeció. Aquí tenemos un buen ejemplo de María para que nosotros podamos seguir lo que Dios le dijo a ella y lo que ella dijo. Por ejemplo, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. María lo único que dijo es: hágase en mí conforme a su voluntad. Ella aceptó, de repente no entendía, pero le creyó a Dios y simplemente le dijo: Señor, heme aquí, que se haga tu voluntad. Bueno, aquí vemos la historia del inicio de la vida de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, con esta experiencia que tuvo, una relación que tuvo Dios con María. Ahora vamos a ver en Marcos capítulo 1, en el versículo 18, cómo es que Dios se manifiesta ahora a José. Porque cuando Dios va a hacer algo, no lo hace Él a escondidas, no lo hace solo, siempre está esperando que haya alguien que le escuche la palabra y esté dispuesto a hacer lo que Dios tiene planeado para nosotros, para la humanidad, en nuestro caso muy particular, por ejemplo, para nuestro país, en la cual no estamos pasándola muy bien. Pero más adelante vamos a ver que todo esto que está pasando es para que nosotros también fuésemos bendecidos en este tiempo, en este lugar, llamado Perú, en forma particular, que también es para todo el mundo. Pero nosotros como peruanos vamos a ver que el deseo de Dios, el plan de Dios, como vemos en la palabra, son planes de bien y no de mal, para darnos. Y ahora que somos hijos de Dios, prácticamente nos pertenece y nosotros simplemente la tomamos diciéndole: gracias, Señor. Hablando su palabra, ella es nuestra. Entonces, en Marcos capítulo 1, en el versículo 18, Mateo capítulo 1, versículo 18, perdón, no es Marcos. Mateo capítulo 18, capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora nos va a hablar por medio de José. Dice: estando desposada María, su madre de Jesús, con José, ¿no? Estaba desposada. En este tiempo había solamente en la primera fase del matrimonio un compromiso para que estas dos personas se puedan casar. Y podía tomar un cierto tiempo, y en ese tiempo, por supuesto, que tenía que haber cierta fidelidad. Antes del matrimonio, inclusive después del matrimonio. La palabra de Dios lo dice claramente, y como hemos visto que había nacido Jesús de una mujer, de una virgen llamada María, que estaba bajo la ley. Entonces María tenía que cumplir todas estas cosas que están en la ley. Y José también, por supuesto. Entonces, dice que estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, antes de que se casen,
Mira qué noticia le llega a José. Dice, se halló o se enteró José, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿no? Ahora José todavía no sabía esto. Ya María había conversado con el ángel, ella le creó a Dios, el Espíritu Santo estuvo sobre ella, la palabra de Dios, que Dios había hablado, que iba a nacer de una virgen. Entonces la palabra de Dios comenzó a trabajar en María, prácticamente la simiente, ya hablando de un punto de vista natural, ingresó al útero de María y allí comenzó a formarse el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, porque la palabra de Dios ya había anticipado de esta manera. Entonces, se halló que había concebido, dice, del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo, cuando él se enteró, él era justo, dice, él no tenía que vengarse y comenzar a hacer un gran problema, más bien dice, y no quería infamarla, para que, mejor dicho, no quería denunciarla, porque él podía haberle denunciado ante las autoridades de su tiempo y decirle, mira, yo no me he casado, resulta que mi novia está encinta. Pero como él era justo, él se mantuvo y dice, quiso dejarla, pero secretamente, que nadie se entere, que nadie se entere. Y él dice que estaba pensando esto, en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, ya estaría planeando, ¿no? De repente un poco molesto, un poco triste, qué sé yo, pero en ese momento, a veces nosotros podemos pasar por estas circunstancias en cualquier área de nuestras vidas. Y a veces nosotros podemos reaccionar de una manera incorrecta, pero veamos cómo José reaccionó. Primeramente pensó dejarla, pero en secreto, no hacer un gran laberinto. Entonces, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, otra vez Dios, respondiendo a veces a una situación difícil que se encuentra cualquier persona, en este caso José, y también cuando nosotros ahora, como hijos de Dios, estemos pasando por una circunstancia adversa, por supuesto que no necesariamente Dios va a mandar en sueños a un ángel para que nos hable, no. Ahora, gracias a que Jesucristo vino acá, nació de una virgen, y Él nació para morir y traernos a nosotros eterna redención. Cuando estemos pasando dificultades, el Espíritu Santo viene personalmente. Nuestro Señor Jesucristo, estando en nuestro corazón, Él nos habla claramente por medio de la palabra y Él nos trae la solución. Él, inclusive si es necesario hacer un gran milagro, Él está dispuesto y para Él no hay nada imposible. Entonces, José dice, pensando en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Palabras similares a las que le dijo a María. Los dos eran descendientes de David. También le dijo, no temas. A José le dice, no temas recibir a María, tu mujer. Dijo, no te preocupes. Tú recibe a María como tu mujer. Y le explica, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Recordemos, el pueblo de Israel sabía esta promesa de Isaías capítulo 9, versículo 6, que de una virgen iba a nacer el Salvador. Su nombre iba a ser el Mesías. Entonces, él recordó estas palabras, o el Espíritu Santo le recordó esta profecía, y por supuesto que dijo, no es que María me falló, es Dios quien está usando a María y me está usando a mí. ¿Para qué? Para algo glorioso, la venida del Mesías. El nacimiento, como vimos anteriormente,
que aquel que iba a ser el Hijo del Altísimo. Ahora José es parte de esto. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo maravilloso, también nosotros todos, ahora también en este tiempo, somos usados por Dios. Tenemos que estar dispuestos como José y María para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, no solamente para nuestro beneficio personal, sino especialmente para las personas que necesitan de nuestro Dios. Entonces, le sigue explicando en el versículo 21, ya que iba a ser, dice, engendrado por el Espíritu Santo, y él está entendiendo por la ayuda del Espíritu Santo. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que nos va explicando esos detalles a cada uno en particular, según nuestras interrogantes, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. El Espíritu Santo siempre nos está dando revelación de una manera particular cada vez que leemos la palabra de Dios. En este momento, le dice en el versículo 21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Lo mismo que le dijo a María. Entonces ahora papá y mamá saben de que este niño va a nacer y que su nombre será Jesús. En nuestro idioma el castellano, Jesús, pero en el idioma hebreo, Yeshua o Yeshua, que significa Salvador. Isaías, capítulo 9, versículo 6, está hablando del Salvador. El Salvador que Dios iba a enviar, o mejor dicho, que Dios mismo iba a venir para salvar al mundo, va a ser por medio de estos dos instrumentos, María y José. Una vez que le explicó esto y le dice que le iba a poner por nombre Jesús, le explica por qué iba a ser Jesús o Yeshua, en el versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aunque en este tiempo el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de los romanos, y por supuesto que ellos estaban esperando que venga un líder, un rey, y los liberte de esa esclavitud de los romanos. Pero acá le está hablando a José de que él iba a librar a su pueblo no solamente del Imperio Romano, dicho sea de paso, eso no era muy importante en ese tiempo, y no solamente para el pueblo de Israel, porque Dios está hablando de toda la humanidad, está hablando que Él salvará de sus pecados, porque justamente el resultado de la vida que ellos estaban pasando como esclavos de Roma en ese tiempo, era por causa de sus pecados. Dios nunca había planeado que el pueblo de Israel, su pueblo, su nación santa, estuviese en esclavitud. Siempre Dios los ha librado. Vemos muchas profecías en que Dios les dijo, yo los voy a libertar, ustedes no deben caer en esclavitud, pero ellos no le creyeron a Dios y como consecuencia pasaron todas estas circunstancias. Pero ahora ya está a punto de nacer, y aún más, ya está en el vientre de esta virgen. ¿Quién? ¿Solamente el niño Jesús? Hermanos, este niño Jesús es el Dios viviente, es el Dios todopoderoso, es Dios mismo habiéndose hecho carne. De repente nuestra mente no va a entender, pero eso dice la palabra. Mientras vamos escuchando a Dios, si es posible preguntándole cualquier cosa al Espíritu Santo, por medio de la fe entenderemos, así dice la palabra. Entonces ahora, en el versículo 22 dice, haciendo referencia también a lo que le dijo a María en el libro de Lucas, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Estábamos hablando de Isaías 9, versículo 6, cuando dijo, en el versículo 33, repite esta profecía. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así está escrito en el libro de Isaías. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces,
cuando este día estamos celebrando la Navidad, prácticamente estamos celebrando el cumpleaños, estamos celebrando el nacimiento ¿de quién? De Dios acá en la tierra, su nombre Jesucristo o su nombre Emmanuel. Emmanuel dice, es Dios con nosotros. Cuando nació este bebé, ¿quién nació? Dios. Y ahora está con nosotros, con la humanidad. Versículo 24, después de haber escuchado todo esto, que el ángel le dijo, le recordó, miren el versículo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hermanos, Dios siempre nos está hablando todos los días, y cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando, nos está mandando muchas cosas. Y vemos acá un buen ejemplo de José cuando él despertó y después de haber escuchado, ¿qué hizo? Dice que él hizo tal como el ángel del Señor le había mandado. Así que nosotros en este día de Navidad, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, cada vez que escuchamos un mandamiento de nuestro Dios, simplemente nos levantamos y vamos a hacer tal cual nos lo dice nuestro Señor. Si el Señor dice, levántate, nos levantaremos. Si el Señor nos dice, diga el débil, fuerte soy, pues en cualquier circunstancia nosotros nos levantaremos y diremos, fuerte soy en Cristo. Si Dios nos dice que no debemos temer por nada, simplemente nos paramos y vamos a decir, yo no tengo temor de esto o de aquello. Justamente para esto es que nació nuestro Salvador. Entonces, una vez que él se despertó y comenzó a hacer todo lo que le había mandado, fue donde María, por supuesto, y dice, y recibió a su mujer. Prácticamente se casaron. Tuvieron que casarse inmediatamente para que delante del pueblo de Israel ellos ya pudiesen estar juntos, porque ya se venía un bebé. Y por supuesto que esto, al menos para el pueblo de Israel, no era pues de conocimiento. Dicho sea de paso, toda la nación estaba esperando el nacimiento de un Salvador a su manera. Pero nuestro Dios tenía planeado de esta manera para que este Salvador, este Rey que iba a nacer, iba a morir por nuestros pecados. Porque si alguien está esperando que lo liberte y dicen van a ser este rey y ya cuando esté jovencito se va a morir, ¿para qué van a hacer si no me va a libertar? Pues ellos están pensando solamente en su vida momentánea. No están pensando en que no solamente eran esclavos de Roma, sino eran esclavos del pecado. Y no habían escuchado perfectamente a Dios, no le habían entendido perfectamente el libro de Isaías y aún más. Cuando ya vemos más adelante, el pueblo de Israel, de cierta manera o de alguna manera, saca estos versículos y no le da mucha importancia porque no concordaba con su manera de entender, por supuesto, no con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, ese es otro tema. Entonces, en la palabra de Dios vemos acerca de este nacimiento. Estuvimos hablando de que nuestro Señor Jesucristo vino para nacer acá en esta tierra con el propósito de morir por nosotros. Que alguien venga a nacer para después morir por alguien, tenía que haber sabido todo el plan de su Padre Celestial. Y de hecho que Dios ya había dicho mucho tiempo atrás, viendo la situación del pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino de todos los hombres, porque de muchas maneras Dios se manifestó a ellos. Entonces Dios dijo, ¿a quién enviaré para salvarlos a ellos? ¿Quién podrá ir? Porque para ir tiene que pagar el precio de sus pecados. Dios sabía todo ese plan, y el Señor Jesucristo también, el Verbo eterno, también el Hijo de Dios. Ahí es cuando nuestro Señor Jesús le dijo, heme aquí, envíame a mí. Mejor dicho, yo voy a cumplir esta profecía de
Isaías 9, versículo 6, mándame a mí. Entonces el verbo eterno, Dios, que siempre ha existido, nuestro Señor Jesucristo, como el verbo, Él es el que vino a la tierra y se hizo hombre. Nosotros podemos ver en el libro de Romanos que prácticamente cuál era la situación del hombre. De esto es lo que nos iba a libertar nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 23. En este pasaje habla claramente, y no está hablando solamente de algunos, sino está hablando prácticamente de todos los hombres. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. El resultado del pecado es muerte. Si pecamos, tenemos que morir. Y no está hablando de una muerte, solamente muerte física, porque ya el hombre en este tiempo, el que no había recibido a Jesús en su corazón y seguía pecando, prácticamente este hombre espiritualmente estaba muerto o separado de Dios. Pero Dios tenía un plan para rescatarlo. Había una oportunidad para el hombre de ser salvos de esa muerte, de esa separación eterna de Dios. Pero como seguía pecando, ¿a dónde iba a llegar? A la muerte eterna. Entonces, el pecado, la paga del pecado o el resultado del pecado de la persona que no tiene a Jesús en su corazón es la muerte espiritual, la muerte eterna. O en otras palabras, cuando esta gente que no ha recibido a Jesús en su corazón muere, se irá al infierno. Nunca más va a estar con Dios. Pero en este tiempo todavía tenemos esta gran oportunidad de hablar este gran mensaje y que el mensaje de esta Navidad llegue a toda la humanidad respecto a la salvación. Jesús vino para salvarnos y nos ha regalado esta salvación. Y por eso es que en este pasaje dice el regalo de Dios, comparando con el resultado de la muerte. Pero Dios nos tiene un gran regalo en esta Navidad para todos los hombres. El regalo de Dios es que nosotros tengamos vida eterna. ¿Cómo tendremos vida eterna? Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo he venido para darles vida eterna. Si lo recibimos a Jesús en nuestros corazones, nosotros entonces llegaremos al Padre. Si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Salvador, nosotros entonces participaremos de esta vida eterna como parte de nuestra naturaleza, como nuevas criaturas. Todo esto que nosotros ahora como hijos de Dios estamos llenos de gozo, de alegría, y cuanto más en esta Navidad, es por el resultado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos una y otra vez, Jesucristo nació acá en la tierra como un bebé para morir por nuestros pecados. Y gracias a Dios que esto ya se ha cumplido en nosotros. Lo mismo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13. En este pasaje nos está diciendo acerca de la salvación que tenemos nosotros en Cristo. En el versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Está hablando en este pasaje específicamente a la iglesia que está en Colosas, a los colosenses. Muchos de ellos estaban esperando esa salvación. Como ellos estaban bajo la ley, conocían la ley, y el pueblo de Israel tenía esta, más que costumbre, este deseo, voluntad de cumplir la palabra de Dios, que todo hombre iba a ser circuncidado para que por medio de la palabra de Dios dice que iba a ser limpiado de su pecado o sus pecados. Pero estamos hablando de lo que dice la ley,
que prácticamente era un símbolo de lo que iba realmente a suceder. De eso está hablando cuando dice que nosotros estuvimos muertos, así como cualquier hombre, inclusive los judíos en ese tiempo. ¿Qué hacían ellos cuando recién nacía un varón? Era circuncidado en su carne. Pero a nosotros prácticamente en Cristo hemos cumplido esta parte. Ya la palabra de Dios nos dice que en aquellos días, dice Dios, ustedes serán circuncidados en su corazón, no solamente en su carne. Está hablando en su corazón. Y Dios dice, les daré un nuevo corazón de carne, o un nuevo corazón sensible. Y está hablando de ese nuevo nacimiento. Entonces, todo lo que hacía el pueblo de Israel bajo la ley era lo que Dios les estaba enseñando. Cuando venga el Mesías, todo lo que ustedes han practicado, ahora lo van a ver y van a disfrutar personalmente en sus propias vidas, si es que lo reciben a Jesucristo como su Salvador. Entonces, todos aquellos que recibieron a Jesús en sus corazones, les está diciendo, y también nos lo dice a nosotros, que antes estábamos bajo el pecado, pero ahora que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ya nosotros hemos sido circuncidados. No tenemos que cumplir la ley como en aquel tiempo, que tengamos que circuncidarnos nuestra carne, porque ya fuimos circuncidados en nuestros corazones, y hemos sido lavados, justificados, justamente cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dice, justamente en ese momento, os dio vida juntamente con Él. Cuando Jesucristo resucitó, nosotros juntamente con Cristo, nosotros tuvimos la participación de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué más viene como parte de este trabajo? Perdonándoos todos los pecados. Sí, está bien que cuando nosotros vamos a hacer esta oración, le decimos a veces, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname de mis pecados. Yo no he conocido la palabra de Dios, nunca he recibido a Jesús en mi corazón, pero ahora lo recibo en mi corazón. Le invitamos a Jesús que entre en nuestros corazones. Él entra en nuestro corazón, nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, somos creados en Cristo Jesús y ahora somos hijos de Dios. Todo esto pasa cuando nosotros vamos entendiendo el propósito del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que podemos por lo menos recordar, aunque sea una vez al año en la Navidad, este maravilloso nacimiento de nuestro Salvador. Pero ojalá estuviésemos viendo todos bajo este concepto de la palabra de Dios, o a la luz de la palabra de Dios. Así nosotros entonces, ya en el versículo 5 podemos ver que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ven? Nuestro Señor Jesús vino para morir. Cuando Él murió, y en el momento que Él resucitó, prácticamente le dijo al diablo, tú has sido vencido, yo no puedo estar más acá. Porque el Espíritu Santo estuvo delante de Él y la palabra de Dios se escuchó en ese lugar que Él era justo. Y no era correcto de que un justo esté en el infierno. Entonces, la justicia de Dios fue de que, ya que Jesús no fue porque Él había pecado, porque la palabra de Dios dice que Él estuvo acá en la tierra y que en Él no hubo pecado. Él era el único que nunca pecó. ¿Y por qué murió Jesús? Porque cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados y como consecuencia fue a la cruz. Gracias a Dios, Él fue como nuestro sustituto. De esa manera venció a la muerte, o con la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo fue derrotado una vez y para siempre. Ahora ya en nuestra vida personal como creyentes, el diablo no tiene lugar en nuestras vidas. Aún más nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, Él le dijo que se aparte, se aleje, y eso es lo que tuvo que hacer. Nosotros también, si es que en algún momento
por algún desconocimiento le damos lugar al diablo, la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Por supuesto, cuando no estamos hablando la palabra, o estamos hablando la palabra en forma contraria, cuando no le creemos a Dios, le podemos dar lugar al diablo. Por eso Dios nos dice, no deis lugar al diablo. Jesús venció por medio de la muerte al diablo, aquel que tiene el imperio de la muerte. Y a nosotros nos hizo más que vencedores. Así que el diablo, él sabe que nosotros somos más que vencedores. A veces da pena decir que a veces algunos cristianos no saben que son más que vencedores y piensan que el diablo los tiene atormentados, que el diablo hace esto, aquello. Cuando ellos también son más que vencedores si es que han recibido a Jesús en sus corazones. Entonces, la Navidad, el significado de esta Navidad realmente es la salvación del hombre. Otro significado que debemos tener muy en cuenta en esta Navidad es Dios con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino en nosotros y nosotros en Dios. Por supuesto que era esto imposible antes de que Jesús naciera. ¿Qué dice Marcos 1:23? Ya lo leímos en antes. Dice Marcos 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Dios nos está diciendo, le dijo a María, y ahora nosotros estamos viendo en la palabra lo que le dijo a María, y si todavía no has creído, no digo esto a los hermanos, sino a alguien que está escuchando que no ha creído todavía en Cristo Jesús, debe saber que no es solamente el niño Jesús. Acá dice que Él es Emmanuel. Si es posible, podemos nosotros ayudar a la gente que no ha recibido a Jesús en su corazón, pero cree en Dios, no le han predicado este mensaje, las buenas obras, pero cree en Dios, como en la mayoría de la religión, que tienen su pesebre, se acercan a la imagen y le presentan su reverencia, pero debemos saber que eso está representando que Dios está en nosotros, que Dios está con nosotros y que nosotros estamos en Dios. Eso es lo que debemos entender cuando hablamos acerca de la Navidad. No solamente mira al niño Jesucito y qué bueno. Y a veces hablamos del niño solamente. Sí, Él se hizo niño. Pero ese niño que nació en Belén nos salvó. Ese niño que nació en Belén, que lo vemos en nuestro pesebre, ese niño murió por nuestros pecados. Se llevó todas nuestras culpas. Pagó el precio por nosotros. Ese niño. Entonces ahora podemos estar completamente seguros que si lo recibimos a Jesús en nuestro corazón y vemos un pesebre, debemos recordarnos, hermanos, Dios está con nosotros. Dios es por nosotros. Y claramente dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Algún problema en nuestro país podrá hacer que algo venga contra nosotros? Una última noticia que estamos escuchando en el mundo respecto a este COVID que ya nos tiene hasta acá. Si es que no usamos la palabra de Dios, pero si echamos mano de la palabra de Dios, ese COVID no tiene nada que ver en nuestras vidas. Y una de las noticias es de que en la China nuevamente hay un gran rebote. Tenemos que orar por ellos, aunque ellos se están descuidando de sus cuidados, que su gobierno les ha dicho, y bueno, cada país, cada persona en particular tiene su modo de ser. Pero si escucharan este mensaje, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El COVID contra nosotros? ¿O cualquier otro virus contra nosotros? No, la palabra de Dios dice, en esta Navidad recordamos que Jesucristo es nuestro Salvador, Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Si en algún momento nos toca ese COVID tiene que morir. Nosotros no tenemos que sufrir consecuencias de ese COVID. Somos hijos de Dios. Dios Todopoderoso mora en nosotros.
Recordemos también lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10, cuando vemos este pesebre, cuando vemos a Jesucristo representado en ese niño. En el versículo 10 dice, Isaías 41, 10, Dios nos dice, ya estuvo hablando desde hace mucho tiempo y se había manifestado en muchas personas y ahora esto es una realidad para nosotros, por la eternidad. Dice Dios, no temas. Hermanos, en este tiempo no tenemos que tener temor de nada. Nos están dando malas noticias de que va a haber escasez de comida, de trabajo, etcétera, etcétera. Si eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, no temas. Dice, no temas, ¿por qué? Dios te dice a ti, porque yo estoy contigo. Ya nació este bebé, Jesucristo. Ya nació el niño Jesús y después murió por nosotros. Y esta profecía, y esto que le dijo a aquellos hombres, no experimentaron todos en ese tiempo, pero ahora tenemos esa oportunidad y si somos hijos de Dios, con mayor razón. No temas porque yo estoy contigo. Y a veces no le creemos muy bien, estamos ahí, ya queremos desanimarnos. Dios dice, no desmayes, porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Si nos está diciendo eso nuestro Dios, y a veces nosotros decimos, sí Señor, pero estoy un poco débil. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo con la palabra. Estos versículos que estamos leyendo nos anima, nos esfuerza, nos sana, nos fortalece, nos vivifica, nos restaura. Todo hace esta poderosa palabra. Además sigue diciendo, siempre. Si él dice siempre, es siempre. No de vez en cuando, no solamente cuando te portes bien o mal, haces esto o aquello, no. Él dice, siempre te ayudaré. Si necesitamos ayuda, Señor. Y Dios dice, heme aquí. Y Él nos ayuda. Es nuestro ayudador. Yo siempre te ayudaré. Otra vez dice, siempre te sustentaré o te sostendré con la diestra de mi justicia. Nunca vamos a caer, nunca debemos caer. Y aún más, si en alguna oportunidad nos hemos caído, Él nos levanta. Entonces, cuando nosotros vemos en estos días el nacimiento, por supuesto con nuestro pavo, nuestro chocolate, no estemos pensando solamente, disfrutemos de eso, pero siempre pensando que es Dios, es quien está con nosotros, nosotros estamos en Él, Él es por nosotros. ¿Por qué vamos a temer? ¿De qué temeríamos? Él nos va a sustentar, la diestra de su justicia es su palabra, es Jesucristo mismo. Es ese bebé que vemos en el pesebre, nuestro Salvador, nuestro Salvador. En Mateo 28, 19, ya una vez que hemos aprendido esto, hemos crecido espiritualmente, cuando ya nuestro Señor Jesús ya había cumplido todas estas promesas, había cumplido dando su vida y había resucitado, entonces ahora dice, por tanto oíd. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Estuvimos viendo antes de que Él venció a la muerte. Inclusive los llevó a ellos y los exhibió, los avergonzó delante de los ángeles. Porque el diablo, pues, y los ángeles demoníacos decían de que ellos tenían poder y autoridad y ahora están arrastrándose detrás de Jesús pidiéndole perdón y todo esto. Y los ángeles vieron ese escenario. Nosotros también deberíamos ver ese escenario cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y los avergonzó a ellos. Y nosotros debemos pararnos ahí, al lado de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros con nuestro Señor, y ver que esos demonios no tienen poder en absoluto en nosotros. Y también cualquier circunstancia adversa. Por eso ahora dice, ya estamos maduros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que predicar a la gente, enseñándoles
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y hemos aprendido y hemos hecho nosotros, y seguiremos haciendo y enseñándoles. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Una vez resucitado, porque justamente para eso vino, para morir por nosotros, para rescatarnos y para estar con nosotros por toda la eternidad. Y Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hablar de Navidad, está bien chocolate, panetones, pavos, su chanchito, etcétera, regalos, arbolitos, todo está muy bien, pero debemos estar centrados. La esencia de nuestra Navidad es Jesucristo, nuestro Salvador, Dios con nosotros. En Mateo capítulo 18, versículo 19. La palabra de Dios para nosotros, sus hijos, es claramente lo entendemos con la ayuda del Espíritu Santo. Dice en el versículo 19, otra vez os digo, ya había dicho muchas veces nuestro Señor Jesús esto, y ahora queda escrito en Mateo 18, 19, diciendo, otra vez os digo, y siempre Dios nos para diciendo lo mismo, no tenemos que olvidarnos, y si nos dice, otra vez os digo, levantemos nuestros oídos, prestemos mucha atención, y nos dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros dos nos ponemos de acuerdo con la palabra, nos pusiéramos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. ¿Por qué? Dice, mi Padre que está en los cielos, y Jesús, el Hijo que había nacido, aquel que estuvo en Belén, ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó, ya avergonzó a estos demonios y nos ha dado toda esta potestad, y ahora a nosotros también nos da ese mismo poder para hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y podemos ponernos de acuerdo entre dos hermanos, 3, 4, toda la iglesia, orar por cualquier circunstancia. Y como hemos estado experimentando estos últimos días, hemos estado orando en la iglesia y Dios ha estado haciendo sanidades en muchas personas, especialmente cuando íbamos al parque con nuestros niños. Entonces, si ustedes también pudieran estar en alguna necesidad, pues pongámonos de acuerdo con la palabra de Dios. Y nos va a ser hecho por, Jesús dice, por mi Padre que está en los cielos. Ahora también nuestro Padre. Versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, como hoy día, yo sé que estamos los hermanos que están en el Cusco, los que están en Arequipa, los que están en Chiclayo, en Huancayo, en Huánuco, todos nosotros estamos congregados en este momento, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Allí estoy yo en medio de ellos. Y justamente en esta Navidad no solamente tenemos al niño Jesús en nuestro pesebre, tenemos a Jesucristo nuestro Señor en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras casas, en medio de nuestra ciudad y ahora en nuestro país. Siempre estamos pensando nosotros en nuestro país que la solución es la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, él tenía una pregunta, y ya está el Señor Jesús en medio de ellos. Y nosotros podemos hacer cualquier pregunta a nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a responder. Así como cuando Pedro se le acercó y le preguntó, hermanos, en este momento, en este preciso momento, háganle cualquier pregunta a nuestro Señor Jesús y Él les va a responder como está acá. Escojan sus preguntas, pregúntenle, Él nos va a responder. Y acá podemos ver, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Será 7? Porque en la ley decía eso. Si tu hermano te aborrece, te insulta, te dice una otra cosa, tienes que perdonarle. Perdónale 7 veces. Ahora, no solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la octava sí, ya no. Literalmente, Pedro le dice,
seguramente a alguien le estaría molestando más de 7 veces. Ya le habría perdonado 7, 8, 9 de repente. Y todos sabemos cuál era el carácter de nuestro Pedrito. Me refiero al discípulo Pedro. Entonces, dice, Jesús le dijo, porque nosotros también actuamos de esa manera. Muchos de nosotros actuamos así. Y nos dice a nosotros, Jesús le dijo, no te digo hasta 7. No solamente 7. Sí, la ley dice 7, pero ¿qué nos dice ahora entonces el Señor Jesús? Ese niño que estamos viendo en el pesebre, que creció en estatura, en sabiduría y en gracia con Dios y cumplió la voluntad de nuestro Padre, después de haber muerto y resucitado, nos dice ahora, hoy día también nos vuelve a decir, dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Multipliquemos 70 veces 7. O mejor dicho, cada vez que te molesta, perdónale. Cada vez que te hace algo, perdónale. Entonces, así hay cosas que Dios nos va a responder, porque Él está con nosotros, está en medio de nosotros. ¿Qué tribulación podemos estar pasando y terminar nosotros en bancarrota, enfermos, tristes, angustiados? No, ese no es nuestro fin. Pongámonos de acuerdo con la palabra. Y si ponemos de acuerdo con uno o más, estamos seguros y le pedimos, tenemos la respuesta de nuestro Padre Celestial, porque Jesús dijo, si ustedes están orando, yo estoy en medio de ustedes, avalando nuestra oración, asegurándonos, dándonos esa esperanza que no algún día lo vamos a tener, sino que ya lo tenemos. La palabra de Dios dice claramente en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción, aunque no lo veamos. Estamos seguros porque acá el Señor Jesús nos está diciendo estas cosas. Otro motivo que debemos estar pensando en esta Navidad es acerca de que debemos andar, así como en esta circunstancia vamos a ver estos detalles, no temerosos, no angustiados, no debemos estar andando, esa palabrita, estresados, ¿no? Más bien dice, debemos andar nosotros con gozo porque tenemos buenas noticias de parte de nuestro Dios, aunque podamos ver y escuchar y leer malas noticias. Justamente en esta Navidad debemos concentrarnos de que nuestra vida es para andar en gozo, no solamente alegría. El gozo es mucho más grande, mucho más maravilloso que una alegría. Porque el gozo viene por la palabra de Dios. Debido a estas buenas noticias. Porque Dios siempre nos trae buenas noticias. Y todo el Evangelio, justamente el Evangelio es buenas noticias. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Lucas 2, versículo 10. Ya nosotros estuvimos viendo cómo es que se manifestó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solamente con María, no solamente con José, ahora también vieron esta manifestación otras personas. En este caso, era un grupo de pastores que estaban en el campo. Vieron una iluminación en los cielos, vieron ángeles, y ellos comenzaron a cantar y por supuesto que dijeron, ¿qué pasa? Y al ver ángeles se maravillaron y dijeron, Dios. Entonces, en ese momento un ángel se les acerca a ellos y les dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se desesperan? Yo he venido a traerles buenas noticias. Era cierto que en aquel tiempo Dios hablaba de muchas maneras y a veces a los profetas les hacía ver alguna circunstancia bien difícil para hablarles acerca de
que Dios iba a cumplir su plan en algún momento. Más o menos con esta imagen, los ángeles vieron y dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? Se está manifestando Dios, ¿qué sucederá? Pero ellos en este momento reciben una muy buena noticia. Les dice, no se preocupen, no teman. Yo he venido a darles buenas noticias que va a causar gran gozo en todo el pueblo. Y por supuesto, en todo el mundo, en todos los hombres. ¿A qué se refería? Versículo 11. Ya había nacido el Señor Jesús. Dice que os ha nacido hoy es Navidad, eso es lo que nosotros celebramos, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya nació el Salvador. ¿Se acuerdan de Isaías? Se cumplió, ya está. Ahora ellos estarían pensando, ¿y ahora dónde está? Y les siguen explicando estos ángeles y les dice, esto os servirá de señal. Porque dije, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo voy a entender? En aquellos días Dios hablaba de muchas maneras a muchos hombres, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Ese Hijo que nació, que se hizo carne, el que nació en Belén. Entonces a ellos les hizo ver una señal. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, en el versículo 13, repentinamente apareció el ángel con una multitud de huestes, ángeles celestiales que alababan a Dios. Imagínense escuchar y ver, vivir todo esto que Dios está manifestando por el nacimiento de un bebé, y ese no es cualquier bebé. Está hablando, este bebé está naciendo en la ciudad de David, que es el Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahora se le presenta una gran cantidad de ángeles cantando y alabando. Y ellos, dice, alababan a Dios y decían, como nosotros también cantamos. Gracias a Dios podemos cantar esto, siempre recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Y ellos cantaban diciendo en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A veces nosotros abrimos nuestra Biblia y leemos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo hemos leído. Pero ¿qué hicieron los ángeles? Los ángeles cantaban y ellos no cantaban así tranquilitos, ellos estaban llenos de gozo. Hemos visto a veces a algunos hermanos cantar con gozo. Hemos visto a veces en unas grandes multitudes de hermanos cantando con gozo cuando ellos saltan y brincan, entendiendo, percibiendo la presencia de Dios en sus vidas, el Espíritu Santo hablándoles a ellos, cuanto más en esta Navidad. Está bien participar de nuestra chocolatada, de nuestra música, y de repente a algunos hermanitos les gusta bailar su, no sé qué música. No se preocupen, eso no está condenado por Dios. Si quieren, den su bailecito, pero mejor bailemos cantando este versículo diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Después baila tu cha-cha-cha. Primero baila a tu Señor con gozo, sabiendo que tenemos muy buenas noticias. Tenemos esperanza, hermanos. Este año 2023. Faltan unos días. Noticias políticas dicen que va a haber gran problema. Otros dicen que de repente se va a solucionar. Esperemos en Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos por nuestro país. Por causa de los hijos de Dios, ese país es bendito. Por causa de nosotros, la iglesia, nuestro país es bendito. Hay una solución para nuestro país. Esperemos en Dios. Siempre orando por aquellas autoridades que están siendo puestos en el gobierno. Algunos criticados, algunos no. Pero oremos por ellos. Dios nos manda y nos dice que oremos por todas nuestras autoridades. Nos dice, oremos y obedezcamos, así como María, José, estos pastores, escucharon y obedecieron. Y tuvieron ese gran privilegio de ver a este niño
que no es solamente un niño, es el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Veamos lo que dice Deuteronomio 28. Hemos leído ya varios versículos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Versículo 1 dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, los versículos que estamos leyendo acerca de la Navidad, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Para eso debemos escuchar, para eso debemos hablar la palabra, para guardar nuestro corazón, no olvidarnos y ponerlas por obra, porque Dios nos está mandando. Dios le mandó un mandato a María, Dios le mandó a José, Dios le mandó a los ángeles y ellos obedecieron y tuvieron esa gloria de verlo a nuestro Señor Jesucristo de bebé. Y ahora nosotros podemos verlo por medio de la palabra y cantarle este versículo 14 que estamos diciendo: gloria a Dios en las alturas y también en nuestras vidas, porque ya Jesús ha nacido, ya murió, ya resucitó y nos ha dado a nosotros eterna redención. Entonces, sigue diciendo este pasaje: para ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios, el resultado, te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. A veces oramos: Señor, ojalá me bendigas. No, si estás haciendo lo que dice la palabra, las bendiciones, Dios dice que vendrán y te alcanzarán. Mejor dicho, nos van a perseguir bendiciones. No vamos a estar buscando y mendigando bendiciones. Las bendiciones nos van a perseguir y nos alcanzarán si es que oímos atentamente la voz de Dios, si es que vemos que este nacimiento que tenemos en casa no es solamente algo que está allí. No, debemos recordarnos allí que la palabra de Dios dice que esto iba a suceder y nosotros ya hemos experimentado por el nuevo nacimiento que todo esto nos pertenece. Entonces otra vez versículo 3, ¿sí? Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde estemos, benditos. Y en otro pasaje dice: tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Esta promesa es para todos nosotros. ¿Podemos tener temor de algo? Tendremos ahora que luchar a ver si alcanzamos algo bueno para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. No, pasemos al versículo 13. Deuteronomio 28, 13 dice: si escuchamos atentamente la voz de Jehová. Y ahora nosotros que estamos creciendo espiritualmente, así escuchamos la palabra. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeces los mandamientos. Dios nos ha creado como nuevas criaturas para hacer buenas obras, o mejor dicho, para obedecer estos mandamientos. No estemos pensando: sí, Dios manda que obedezcamos sus mandamientos, pero qué difícil, no, para mí es imposible. No, Dios nos ha creado, hemos sido recreados en Cristo Jesús para buenas obras, para cumplir sus mandamientos que Él nos ordena hoy, para que lo guardemos y lo cumplamos. Somos nuevas criaturas. Ya hemos estado viendo las semanas anteriores, producimos fruto espiritual abundantemente. ¿Cuánto más ahora en esta Navidad? Otra forma de animarnos, Lucas capítulo 2, versículo 10. Ya también vimos esto en antes. Cuando el ángel le dijo, otra vez hay que repetir esto. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, para todo Huánuco, para todo Huancayo, para todo Cusco, para toda Arequipa, para todo Apurímac, para todo el Perú. Creámosle. Nuestro país es bendito. Hay que estar firmes creyendo en nuestro Dios, porque si nosotros creemos esta poderosa palabra que le dijo a los ángeles que iba a ser para todo el pueblo, ahora nosotros en forma particular nos habla, es para nuestro pueblo. ¿De qué pueblo estamos hablando?
de Perú. Ahora, si nosotros sabemos esto y oímos atentamente la voz de Dios, recordemos lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Mejor lo vamos a leer. Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. La palabra de Dios es buena, es útil para nosotros, nos bendice. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, del Perú, de tal familia, de tal pueblo, pero también nos diría a nosotros particularmente, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Mejor veámoslo también así de esa manera. Dice Jehová, pensamientos o planes de paz y no de mal. Todo lo que Dios está preparando para que venga, nos persiga y nos alcance, como vimos en Deuteronomio, son planes de bien. Y no de mal, para daros el fin que esperéis. El punto es, ¿qué estamos esperando? ¿Qué dice la palabra? ¿Estoy esperando este versículo? ¿Estoy esperando el otro pasaje? ¿Estoy esperando esto? Dios ya prácticamente te lo dio. Te persigue y te alcanza. Y ese es el plan de nuestro Dios, para el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ya en el Nuevo Testamento vemos de que si nosotros sabemos que Él nos oye, nosotros creemos que Él nos oye y sabemos que Él nos oye, tenemos la respuesta. Cualquier cosa que le pidamos. Ya vimos el pasaje anterior que Él dijo, mi Padre que está en los cielos, Él os lo dará. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Entonces tenemos aquí un gran motivo para no estar preocupados, desesperados, no sé qué hacer en esta Navidad, en este año nuevo. Este año 2023 es difícil, no para los creyentes, no para los hijos de Dios, no para aquellos que estamos viendo que Jesús vino a esta tierra para nacer como un bebé o como un bebé, pero para pagar todo aquello que por causa del pecado podíamos haber pasado, pero Él ya nos hizo libres. Y por último, nos despedimos hablando acerca de la adoración. Jesús justamente vino para que nosotros podamos adorarle. Y vemos Mateo capítulo 2, versículo 10, vamos de nuevo a este punto. Está hablando de un grupo de personas muy importantes que vinieron del otro lado de Jerusalén. En algunos pasajes vemos cuando está hablando de los reyes magos. No está hablando de que hacían magia, sino están hablando de unos personajes que eran muy sabios, conocedores de la palabra de Dios. Por supuesto que gobernaban naciones. Entonces dice, al ver la estrella, porque ellos ya habían pasado y preguntaron dónde estaba y qué hacían, dice ya cuando ellos se acercaron, vieron una estrella. Porque también así como a los pastores le dijo que iban a encontrar un bebé en pañales, porque eso no era normal, y aún está hablando de unos pañales especiales. Entonces, lo mismo está pasando con estos tres personajes a quienes Dios les habló acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, estos hombres cuando vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo, de lo que estamos hablando anteriormente. Ellos vieron las noticias y las señales del nacimiento del Mesías. Y en el versículo 11 dice, ya llegaron a la casa, porque esta estrella fue lo que los guió y justamente se posó sobre esa casa. Por eso es que en nuestros pesebres siempre ponemos una estrella. Le llamamos la estrella de David, le llamamos que es la estrella que nos lleva, nos guía, pero nosotros vemos de que realmente a ellos les habló Dios de esa manera. Si nosotros queremos llegar a Dios, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Entonces ellos vieron esta estrella y cuando entraron a la casa, dice, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Dice, postrándose, lo adoraron.
Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Y estos tesoros eran de oro, incienso y mirra. Eran cosas muy, muy, muy valiosas. Tenían un gran valor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que vemos en nuestros corazones que ese niño que nació acá murió por nosotros en la cruz, después de haber sufrido todo ese tiempo mientras predicaba la palabra de Dios, pero fue resucitado entre los muertos? Desde niño, Él fue cumpliendo todo ese plan de nuestro Dios. Ellos se acercaron y lo adoraron. Nosotros cada vez que lo vemos a nuestro Señor Jesús, sí, debemos decir: Señor Jesús, te adoro, Señor. Mostrarle nuestra adoración. Hablarle a Él lo que dice la palabra de Dios, lo grandioso, lo maravilloso que Él es para nosotros. Por supuesto que es el Hijo de Dios, tal como nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro hermano mayor, pero Él es quien nació para darnos esta eterna redención. Así que cada vez que sabemos que Jesús está en nuestro corazón, tenemos para cantarle, alabarle a nuestro Dios con gozo, así como estos tres personajes que se presentaron. Y qué regalo, como decíamos antes, qué regalo le vamos a llevar a nuestro Señor Jesucristo. Un pastelito, un chocolate, un panetón, un pavito. Lo más preciado para Dios somos nosotros, sus hijos. Justamente debido a eso, Él nos amó de tal manera que envió a este bebé para que creciera, luego fuese sacrificado por nosotros. Entonces, en realidad todos los hombres son especiales para Dios, cuanto más aquellos que han recibido a Jesús en sus corazones. Y Dios no ha quitado, no hace diferencia, porque Dios también sigue amando a la gente que está en el mundo, porque Dios ya murió por todos los hombres. Así dice la palabra. Nosotros tenemos que llevar este mensaje. Nosotros un día le ofrecimos nuestro corazón y Dios lo tomó como algo muy, muy, muy precioso. Podríamos atrevernos a decir mucho más precioso que este oro, que este incienso, que esta mirra, nuestros corazones. Debido a eso, Él vino a morar en nosotros, por ese gran valor que Dios da a los hombres. Ya una vez que estamos en Él, nosotros en Él, Él en nosotros, segunda de Corintios 5:17. Este pasaje lo sabemos de memoria, pero si lo leemos, 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, está hablando de nosotros, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, Él nos reconcilió. Este niño, o Dios, Jesucristo, el Verbo, Dios mismo, se hizo niño. Para que Jesús se haga niño, estando en los cielos con esa divinidad, porque Dios es Dios. Pero ahora está en un cuerpo humano. Y nosotros podemos comprender que en ese momento ese bebé era Dios con nosotros. Ese niño, como fue creciendo, era Dios en medio de nosotros. Su nombre era Emmanuel. Su nombre ha sido Emmanuel. Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros subió a la cruz, fue crucificado, Dios cargó con nuestros pecados. Dios mismo cargó con nuestros pecados. Debido a esto nosotros podemos ahora saber el trabajo, la obra, el resultado es que nosotros ahora somos nuevas criaturas. Y nos dice este pasaje, nos ha dado a nosotros ahora este ministerio, este trabajo, el trabajo de la reconciliación. Vayamos a la gente, hablemos, todavía hay tiempo para hablar. Esta fiesta de Navidad va a quedar hasta, así, con este mismo énfasis, hasta los primeros días de este año.
Por supuesto, va disminuyendo porque ya nos olvidamos de la Navidad, pero realmente la Navidad debe estar en nuestros corazones todos los días de cada año. ¿Para qué? Para poder predicarles a la gente, para poder vivir con gozo, para saber que somos salvos, para saber que Dios está por nosotros, para saber que siempre tenemos buenas noticias. Somos ya ahora nuevas criaturas, nuevas criaturas. Y nosotros como nuevas criaturas siempre lo vamos a estar adorando a nuestro Dios. Y siempre que conversamos con alguien tenemos que llegar a este punto. Juan capítulo 1, versículo 11. Siempre que hablamos del nacimiento, siempre que hablamos de la Navidad, conversemos con la gente. Participemos del chocolate, participemos de todo esto, pero también participemos de este versículo. Cuando dice, este bebé, este Jesucristo, este niño, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Así fue de triste cuando vino nuestro Señor Jesús. No lo recibieron. Él se hizo hombre y no lo recibieron. Pero aquí viene lo bueno, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, nosotros los que lo recibimos, a los que creen en su nombre, de eso hay que hablar, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? Recibiendo a Jesús en nuestros corazones, creyendo que Él nació para eso. Y ahora nosotros somos uno con el Señor. Una oración que hizo nuestro Señor Jesús está en Juan capítulo 17, en el versículo 21. Y Jesús hizo esta oración delante de sus discípulos y todos sus discípulos escucharon esta maravillosa oración. Y esto yo creo que nos va a mantener todos los días de nuestra vida. Jesús estuvo rogando, e inclusive él dijo, Padre, yo no oro, yo no ruego solamente por ellos, sino por todos aquellos que han de venir. Por la predicación de ellos, por supuesto. Y también por nuestra predicación, por nuestro mensaje. Cuando nosotros le hablamos a alguien, por ellos también está orando nuestro Señor Jesús. Y Él tuvo que nacer como bebé para cumplir todo esto, y ahora nosotros tenemos este mandato. Versículo 17 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Realmente está hablando de la naturaleza de Dios. Jesucristo, el Hijo en el Padre, y el Padre, Dios el Padre, en el Hijo. Realmente es la misma persona. Es un solo ser. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Si nosotros lo recibimos a Jesús en nuestros corazones, ahora nosotros vamos a estar en Cristo, vamos a estar en el Padre y vamos a estar en el Espíritu Santo. Y vamos a ser uno con Él. En esta Navidad debemos estar completamente seguros que nunca nos separaremos. Dios nunca nos abandona, nunca nos vamos a alejar. Y que nosotros vivamos, por supuesto, de esta manera, así como nuestro Señor Jesús vivió, sabiendo que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. A pesar de que Jesús estaba acá en la tierra y el Padre estaba en los cielos, Él estaba allá. Es que Él es Dios, podía estar así. Ahora Él está orando por nosotros para que nosotros también seamos uno, estando en nuestro Señor Jesucristo, justamente para que nosotros pudiésemos participar de todo lo que Dios ha hecho como hijos de Dios. Y el propósito de que seamos uno con Él, todo lo que Jesús hizo, naciendo como un bebé en la tierra, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, nosotros un día hemos creído que Dios el Padre envió a Jesús. Por esa causa nosotros hemos sido hechos salvos. Somos hijos de Dios. Pero todavía hay un remanente. Nos toca a nosotros ahora
hablar de nuestro Señor Jesucristo y que ellos también reciban a Jesús en sus corazones y sean hechos hijos de Dios. Hermanos, feliz Navidad. No solamente del día 24 y 25, no, feliz Navidad para todo el año. Por eso podemos decir entonces que este año 2023 va a ser un año excelente. La palabra de Dios dice que nosotros siempre estamos siendo bendecidos, estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Este año 2022 ha sido un buen año. Y este año 2023, aunque dicen que van a haber malas noticias, para nosotros será un año excelente, un año glorioso. Eso es lo que está planeado o lo que está planeando nuestro Dios. Nos paramos firmes en esta palabra, hermanos. Entonces disfrutemos de esta Navidad y de este año que viene, 2023. Nuestro país es bendito, en el nombre de Jesús. Disfrutemos, hermanos. Ahora, al chocolate, a las tortas, al chanchito y al pavo. Buen provecho, muchas bendiciones. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.